parece, ¿eh? Bueno. Bien, calidad, calidad. Claro, vamos avanzando. Bueno, chicos, realmente tampoco ha pasado mucho en ámbito Real Madrid. La cosa está muy parada. Quizás voy a empezar por eso, ¿no? Por lo parado que está todo en relación a que yo sigo pensando que el tema de Rodrigo es un tema que se puede enquistar primero para él personalmente. Si yo fuera amigo de Rodrigo le diría que lo mejor creo que es que salga del Real Madrid, que busque una alternativa. Y segundo, porque creo que si se queda va a ser un problema para el vestuario, para él, porque hay demasiada gente arriba para pocos puestos. Alejandro, no sé cómo estás viviendo tú estos minutos y si realmente aún tienes mucha esperanza, ¿estás todavía más inclinado a que sí que se va a marchar, a que se vaya a quedar? Ahora mismo está muy paralizada la cosa, no sé cómo va a acabar. Yo lo que tengo claro es que ya veremos pistas un poquito más serias de cara al primer compromiso contra Osasuna y ahí depende el uso que pueda hacer Xavi de él, lo que pueda decir pre-partido, lo que pueda decir post-partido. Tendremos un poquito más de información de cómo van los tiros con él y si de verdad es una operación que va a ser de finales de mercado o si quizá al final se acaba quedando, porque es realmente contractualmente el jugador no tiene mucho que decir. El Madrid tiene la sartén pillada por el mango aquí. Pero sobre todo Miguel Ángel Burgos, yo lo digo por el tema de los minutos. O sea, es un jugador que primero demandaba, siendo titular, jugar en otra posición. Llega el Mundial de Clubes. Te viene como anillo al dedo para saber qué es de mí, ¿no? En este equipo. Y de repente no tienes minutos. Te pasa por la derecha un tal Gonzalo García y se va a quedar. Es que no sé cómo lo ves tú. Sí, es una situación muy sorprendente porque ya cuando llegó Xabi Alonso, pues esperaba que fuera a tener un rol pues menor que con Carlo Ancelotti, pero está claro que después del Mundial de Clubes a mí me ha sorprendido que no haya un poco forzado más la máquina para intentar esa salida. Es verdad que han sonado muchos clubes interesados, muchos rumores, yo creo que mucha filtración de su entorno, pero contacto formal, oficial, creo que más allá del Tottenham, pues poco ha habido. Y yo creo que mucha parte o mucha culpa de todo tiene que Rodrigo se ha movido poco, sigue diciendo que quiere quedarse, entonces creo que al final es como has dicho tú, Rubén, es que le va a perjudicar sobre todo a él el año del Mundial. Eso estamos hablando, Álvaro Escoria, creo que no se lo traté contigo, el tema de eso, es que el Mundial está al lado, Ancelotti no le convocó ya en esta última, que entiendo que también fue una cosa más o menos consensuada con Rodrigo, pero ¿tú dónde estás? ¿Te inclinas más a que se queda o no? Yo estoy muy desconcertado con el tema de Rodrigo. Estoy leyendo uno de los comentarios que ahora mismo están en pantalla y estoy muy de acuerdo. Porque igual los equipos grandes dudan a la hora de querer contratar a un jugador que se ha borrado también 2 meses en el Madrid, porque estamos viendo, el Arsenal no ha ido a por él finalmente, el City no ha ido a por él finalmente, el Liverpool ha ido a por Ekitike y a por Isaac. Entonces, realmente creo que no es que Rodrigo se haya movido poco, sino que creo que este mercado ha sido un baño de realidad para Rodrigo y para su entorno. Entonces yo no sé qué va a pasar. Creo que se está acoplando un sonido. Estoy probando a ver de quién puede ser. Creo que ahora no suena cuando desactivo. A ver. Sí, creo que es de Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿puede ser que se está acoplando algo? No sé, si quieres cuando no hable me silencio y fácil. No. Haz una cosa. Sal y vuelve a entrar, ¿vale? Sal y Vale. vuelve a entrar. Vamos a probar. Es que no sé, se acopla algo raro. No sé si es que no. ¿Tienes unos cascos, Miguel Ángel? A ver, es que no es de iPhone, mis cascos no son de iPhone. Bueno, a ver, puedo intentarlo. Ahora entrar. Vale, tiéntalo si quieres, salte y vuelves ahora, ¿vale? Te volvamos contigo. Bueno, decía Álvaro Escorial, perdona, me decías, perdona, al final, que no te he podido escuchar eso. Que no sé qué va a pasar, porque es que me parece una situación que todos los caminos conducen, tanto por el Madrid como por el jugador, como a una venta, porque es que es completamente impensable que en año de Mundial Rodrigo se pueda quedar a ser el 16º, 17º jugador en minutos jugados, como ha sido en el Mundial de Clubes, pero es que tampoco le veo saliendo a un Tottenham. Ahí sí que estoy un poco con lo que comentaba Alex antes, que a lo mejor las primeras jornadas puedan hacer que si él ve que no juega los 2-3 primeros partidos de liga, pues al final esa oferta del Tottenham que ahora pues no le seduce o no le atrae, pues el 30 de agosto sea la tabla de salvación de Titanic, ¿no? Entonces, pues yo ya te digo, es una situación que me tiene muy desconcertado y que no sé qué va a pasar y en general estoy un poco desconcertado con todas las salidas del Madrid. A ver, Miguel Ángel, yo creo que ahora sí mejor, ¿no? Sí, 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 sí,
Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Mejor? Bueno, es que además, ahora, Miguel, con decirte Sí, que ahora ¿no? pareces un cantante de blues, imagínate, tío, lo que te. Sí. Se ha Mejor, llegado mejor. a un punto en el que ya me has dejado incluso, vamos, enamorado con la voz que me has puesto. Sí, mucho Bien, mejor. bien. Por Vale, ahora que nos vale. lo ponga también por el chat para que a ver si la cosa funciona bien, porque es verdad que estaba escuchando y como que se acoplaba. No sé si es que entraba la propia voz del móvil y no se Sí, puede escuchaba. ser. Bueno, dicho esto, yo sigo pensando, yo sigo inclinándome en que la razón me dice que Rodrigo va a salir del Real Madrid. Tiene que salir. Es que lo hago, ya hablo una cosa personal por él. O sea, quiero decir, es lo único que puedo ver en su esta. Pero es cierto que, joder, viendo lo que estamos viendo, Isaac está a punto de firmar por el Liverpool. Realmente opciones que él quiera, porque yo creo que el Tottenham no es una que quiera, se están agotando. No sé si alguna más veis vosotros. Alejandro, Álvaro o Miguel, ¿alguna tenéis por ahí que digáis? No, pues mira, en este caso no creo que a lo mejor le podría interesar esto, porque no creo que se vaya a Arabia Saudí, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Te diría Paris Saint-Germain, pero es que también con Doué, con Kvaratskhelia, con Dembélé, o sea, es que no cabe. Y el Manchester City, sí, el año pasado era el año, quizá el City a última hora, porque es un jugador muy del gusto de Pep, pero tampoco lo veo, porque al final es un jugador que te está pidiendo, seguramente el Madrid al City le pide un traspaso de más de 80, 90 millones, más el sueldo que pida él, que va a ser de más de 15 millones netos. Entonces, yo no veo a nadie que se meta ahí y es que al final, si vas viendo los movimientos de verano, te van diciendo que Rodrigo no va a tener fácil la salida. Aquí lo Por triste cierto, para mí es sí, ver los dime, piensos que Alejandro. están en Italia, ¿eh? Porque es un jugador que perfectamente podría estar sonando para la Juve, para el Inter, y en Italia prácticamente nadie puede permitirse afrontar el traspaso de Rodrigo y afrontar el sueldo de Rodrigo, pero realmente es un jugador, tú repasas la plantilla de Inter o de Juve, por decirte dos equipos más o menos Sí. que pueden competir económicamente a ese nivel, y es que Rodrigo sería allí, para mí, titularísimo y jugando en su posición, ¿eh? Sí, ahí Sí. sería en Italia capitán general, sí. ¿Decías Una algo? una de mis pedradas un poco a principio de verano era que el City se podía meter un poco con el desarrollo del verano, pero claro, me sorprende bastante que el año pasado, cuando las famosas declaraciones que hizo antes de la final de Wembley, Sí. que con la llegada de Mbappé y demás, que siguiera muy de cerca la situación, y me ha sorprendido que este año, cuando la salida era más posible, no se haya metido. Entonces, sí que es verdad que el City puede que esté ahí un poco en la sombra, pero lo veo complicado porque más allá de los 4 fichajes que hizo antes del Mundial, no creo que se refuerce más en lo que queda de mercado, porque salvo la portería no veo otra zona, la verdad. Y además un equipo que podría haber mínimo rumoreado, porque dinero tiene, quiero decir, no tiene ningún problema. Lo han demostrado, no sé, ahí salió una noticia, no sé, creo que se ha gastado en este año 2025, entre lo del mercado invernal y 395 millones de euros, me parece, que es una absoluta barbaridad. Que os quiero decir, problema de dinero no tiene, y además que me parece un jugador propicio para el City, siempre me ha parecido. Por cierto, aquí dejo una reflexión a Antonio Alés, que creo que es interesante. Dice, para mí Rodrigo es mejor futbolista que Ekitike o Isaac. Yo muchas veces he pensado, ¿y si pecamos de que somos muy guapos? Me explico. ¿Y si pecamos muchas veces de que creemos que nuestros jugadores, por simplemente, ya no digo nuestros jugadores en el sentido del Real Madrid, sino en la propia Liga Española, decimos, no, es que son muy buenos. Y vemos fuera y como no lo vemos tanto, dices, no son tan buenos. ¿Realmente crees que el nivel de Rodrigo está más cerca de los Vinicius, Doué, bueno, Doué creo que acá es una Kvaratskhelia, Salah, Mbappé, vamos a poner Lamine Yamal, porque también me lo parece, o más cerca de estos jugadores, de los Ekitike y Isaac? ¿Cómo lo ves tú, Alex? Yo lo veo cerca de los grandes, de verdad. El problema que está teniendo Rodrigo desde hace ya algunos años es que empalma tramos en los que parece que es un titular indiscutible del Real Madrid, que nadie le puede quitar el puesto, que es, vamos, un claro jugador dominante en su posición. Con tramos en los que en Twitter Madrid se le llama Cometa Goes por algo, porque desaparece totalmente. Para mí, el fútbol que tiene en los pies es de primerísimo nivel. El problema que tiene él es un problema de continuidad. No sé si ligado con la ambición, no sé si ligado con, por ejemplo, la irritación que puede suponerle no jugar en la posición en la que él posiblemente se sienta más cómodo. No lo sé. A mí realmente como amante del fútbol sí que me gustaría verle en un contexto en el que partiese siempre de la izquierda o en posiciones más centradas y juzgarle a partir de aquí. En el Madrid es cierto que ahí no puede jugar, él tiene que jugar en otra posición, se tiene que adaptar, porque para mí es peor jugador que Vinicius y es peor jugador que Mbappé ahí. Y aquí se tiene que adaptar, pero en un sitio en el que no se adapte, le den un contexto
bueno, me gustaría valorar esa irregularidad que hablamos, si va más ligada a esa irritación, a esa crispación por no jugar en su sitio, o va ligada a su mentalidad y ya está. Contesto a Robbie, por cierto, en el chat, que nos ha puesto que de esto ya hemos hablado y que si vamos a hablar, no te preocupes. He cogido tu pregunta, ahora luego en un rato la vamos a hacer porque además me parece interesante, pero evidentemente el tema de Rodrigo es un tema a día de hoy importante que charlar y más en mercado de fichajes. Si me lo preguntas en noviembre, pues evidentemente hablar de Rodrigo, de si se va a marchar o no, no es absurdo. Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que creemos que somos muy guapos? En este caso Rodrigo cree que es muy guapo, pero no es para tanto. Yo creo que Rodrigo es un jugador que por la izquierda es muy diferente a por la derecha, incluso por detrás del punta como media punta, que muchas veces ha dicho que es su posición favorita, es diferente. Yo creo que en su potencial, cuando, como ha dicho Alex, cuando está en ese momento de que parece que va volando, que siente el fútbol, que al final es uno de los mejores del mundo, yo creo que cuando está a tope, creo que cuando está en ese momento, en ese nivel, sí que está cerca de los Vinicius, de los Lamine, de los Kvaratskhelia, de todos los que habéis dicho, ¿no? Pero claro, es que le resta mucho que de 9 meses que tiene la temporada compadezcan 4. O sea, ese creo que es el principal problema que tiene y el principal problema que a lo mejor le ha hecho salir al mercado e encontrarse con tan pocas ofertas. Álvaro, ¿cómo lo ves tú? Yo sí que estoy de acuerdo en que creo que Rodrigo se cree más guapo de lo que es. Lo que pasa es que… él sí, de eso estamos todos seguros, creo yo. Y bueno, además es que, claro, ¿cómo no te vas a creer guapo cuando realmente has brillado y tu clutch está en el mejor escenario y en el mejor espejo en el que podría haber debutado? O sea, al final Rodrigo tiene un idilio especial con la Champions y es un jugador que llega y mete un hat-trick. Eso te dice que tiene algo especial. La cuestión es que me parece que es un jugador, como comentaba Alex, que mentalmente no le da para el día a día. O sea, sí, es un jugador con una magia especial, de chispazos, un poco… Si es que el paralelismo perfecto es Marco Asensio. O sea, y al final también leí hace poco que sus cifras en Liga eran muy similares. Y creo que su trayectoria va a ser muy similar. Porque son jugadores conformistas, son jugadores que no se reivindican como podía hacer Vinicius antes, ¿no? El coger el balón, intentar regatear, Rodrigo no es eso. Sí que es verdad que ha tenido tramos en los que ha jugado por la izquierda y ha jugado francamente bien, pero también ha tenido tramos que ha jugado por la izquierda y ha jugado delantero y ha jugado francamente mal. Entonces, a mí ahora mismo es lo que decíais, para mí es un marrón para Xabi Alonso, es un tapón para el club, para los proyectos que vienen. Creo que es un jugador cuyo entorno no le va a hacer ningún bien al Real Madrid y que, como digo, se cree más guapo de lo que es, no está en ese escalón de los Lamine, los Doué, los Vinicius, no lo está, sinceramente para mí está en un escalón por debajo y ese escalón por debajo seguramente sea en el Tottenham o sea en… Y él no lo quiere aceptar. ¿No? En un Newcastle, sí, y él no lo quiere aceptar. Borussia, ¿no? Pienso, no digo que suenen, pero de ese tipo, ¿no? Me estás diciendo, ¿no? Eso es, ahí sería capitán general. Pero, claro, tiene que elegir entre ser jugador número 12 o número 13 en el Madrid, que, oye, es muy lícito, ¿eh? Y Guti, por ejemplo, hizo un carrerón ahí. Pero claro, es cuestión de elecciones. Lo que no puedes estar es como el perro del hortelano. Es que ahora quiero mucho al Madrid, publico una historia de que me quedo, pero luego ando rondeando con mi padre a tal agente, a Ramadán y a tal a cual, y llamando a X puerta y luego recojo cable porque no me dan lo que quiero. Entonces, que él decida, porque al final lo único que va a conseguir es eso, es convertirse en un problema y como ha pasado en el Mundial de Clubes, ser el 16º jugador en número de minutos. Ser un activo tóxico que además al Madrid se le va a ir devaluando año a año. Yo lo que siempre he dicho de Rodrigo, y lo dejo claro, es que a mí Rodrigo me parece que tiene nivel Real Madrid. Rodrigo es un jugador infinitamente grandioso para el Real Madrid tenerlo en la plantilla. Sí. El problema para mí es que Rodrigo creo que desde hace un tiempecito no está mentalmente bien en el equipo porque cree que merece ser más valorado en ciertas situaciones y el tiempo le ha más o menos puesto en su sitio y él no está de acuerdo con ello. Yo lo dije al principio de este canal, ser titular de Real Madrid está escogido para dioses. Y él ha cuestionado esa titularidad, me explico. Él ha cuestionado ¿por qué juego en la derecha si quiero jugar en la izquierda? Joder, mira, díselo a Valverde, Federico Valverde, que ha jugado en todas las posiciones. Ese es para mí el problema. Para mí Rodrigo me parece un jugador excepcional, es un jugador maravilloso para tener el equipo. No sería
mi jugador referencia, porque creo que si algo ha demostrado es que le cuesta llevar esa mochila, ¿no? de llevar al equipo, de echarse al equipo encima, que sí lo tuvo Vinicius durante muchísimo tiempo, cuando no estaban ni Mbappé ni Benzema alguna vez lesionado, él sí lo hizo, y ese es quizás el gran debe que le pongo a Rodrigo, pero me parece un jugadorazo. O sea, yo evidentemente si Rodrigo estuviera enfocado, focus 100%, aceptando la situación, entendiendo los minutos, aceptando que jugar en Madrid es la hostia, por no decirlo, pero es que creo que desde hace tiempo eso se ha tergiversado y porque también los jugadores tienen tendencia hoy a querer cambiar de aires. Es que puede ser. También es verdad que he dicho una cosa, que parece que nos estamos metiendo mucho con Rodrigo cuando decimos lo de que se cree muy guapo. Muy guapo se creen casi todos los jugadores. Casi todos los jugadores. El problema es cuando te crees muy guapo, exiges y no estás en ese nivel de belleza que teóricamente tú pides. Ese es para mí el problema. Porque que voy a poner que Lamine Yamal a día de hoy diga, tengo que jugar, es que evidentemente, ¿cómo no va a tener que jugar a Lamine Yamal en su equipo? Pero si le va a bajar el nivel y hay otro que le pasa por la derecha, pues tronco, si pides eso, estarías igual de criticado que Rodrigo. Esa es mi opinión en cuanto a Rodrigo. Me parece un jugadorazo, pero creo que tiene que bajar un poco sus pretensiones. Y también el año pasado, si recordáis, Ancelotti en una de sus últimas ruedas de prensa, él dijo que no quería haber jugado 4-3-3 durante el año. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que Rodrigo estuvo condicionando todo el año. Y luego encima tenemos el año. Como decía, a mí esas declaraciones de Ancelotti me parecieron vergonzosas. Sí, vergonzosas. Tú como entrenador que digas que no te gustaba jugar con 4-3-3 cuando ponías 4-3-3. A mí es que me parece escupirte hacia arriba para que te caiga a ti mismo. O sea, el 4-3-3 lo propone él. Y lo propone él porque era más fácil gestionar el equipo con Rodrigo de titular que con Rodrigo de suplente. Entonces, sí, eso está claro. Pero ¿por qué es más fácil? Y de aquí estamos recogiendo buena parte del problema con Rodrigo. Buena parte del problema con Rodrigo es una herencia que nos deja Ancelotti, que es que ciertos jugadores tenían que jugar por delante de otros o condicionando el sistema por el nombre de estos jugadores. Entonces, tú cuando a estos jugadores les das esta serie de privilegios, esta serie de concesiones, luego llegamos a situaciones como esta, que son jugadores que realmente han sido titulares en momentos en los que ser titulares en Madrid era bastante barato y ahora exigen ser titulares o exigirán ser titulares en un Madrid que todos esperamos que sean mejor, y aquí es donde encontramos el conflicto. Esto funciona así. Era mucho más fácil ser titular en el puesto de extremo derecho en este Madrid que en el Madrid de Bale Prime. Es así. Y hubo un jugador como Isco que se plantó y cuestionó esa supuesta titularidad indiscutible de Bale y se hizo él con el puesto. Y entonces era bastante más caro ser titular en el Madrid. Yo creo que Rodrigo ha sido titular muchas veces porque era bastante sencillo ser titular en Madrid. Más allá de su talento, que para mí es un talento de nivel 1 o de nivel 2. Pero lo hay que demostrar. Pero claro, él cuando llega a Mbappé tampoco venía de una temporada de haber tirado la puerta o de haber hecho una brutalidad en números. Entonces, no me puedes salir y ese mismo verano y picarte por las portadas y decir que si la R y decir que si no sé qué. En ese momento, el Real Madrid lo que tenía que haber hecho ya teniendo a Mbappé en sus filas y viendo el marrón que tenía encima era haber sido valiente y haber propuesto en ese momento la venta de Rodrigo. Aunque hubiese sido una patata caliente encima de la mesa. Pero habría que haberla propuesto en ese momento porque estaba claro. Difiero un poco en cuanto al tema de contractual. Quiero decir, mientras el Madrid tenga la sartén por el mango, yo creo que trabajar con diferentes tiempos y proponer ventas a futuro tampoco está mal tirado del todo. Quiero decir, si el Madrid no tenía urgencia económica, no estaba mal probar una temporada con Rodrigo en la plantilla, bien como titular o bien como revulsivo, que realmente es como mejor ha funcionado aquí, Visto lo visto esta temporada y visto también el comportamiento de Rodrigo, ahora sí es momento para plantear una venta que seguramente te esté dando menos retorno económico del que te hubiese dado la temporada pasada. Pero para mí tampoco está mal tirado probarlo, porque al final, si tú imaginas una delantera con todos los que tenías contentos y con roles más o menos ajustados a los que son, oye, sonaba muy bien, Y tener a Rodrigo de recambio del extremo izquierdo es un lujo. Claro, pero ya en verano, cuando te empieza a dar síntomas de que de eso no va a cuajar bien, pues habría que haberlo atajado de raíz, porque ahora mismo tienes un problema que se te va a devaluar cada mes más y tienes un garbanzo negro en el cocido de Xabi Alonso.
Entonces, a mí es lo que realmente me preocupa. Yo creo que también que todas estas situaciones nos lleva a la temporada. O sea, quiero decir, al final el contexto es malísimo. Esto es pues como los debates ahora que hay absurdos de si eres Vinicius tienes que ir contra Mbappé, si eres de Mbappé tienes que ir contra Vinicius, o si eres de un portero tienes que ir contra otro. O sea, en el Madrid, cuando hay momentos de crispación, porque es un equipo que suele ganar mucho, normalmente son momentos de calma, no está acostumbrado el equipo a tener años sin títulos, es normal que existan todos estos problemas. Y todo el contexto se pone peor, vemos peor a Rodrigo porque el contexto es muy malo y porque es cierto que lo que ha dicho Álvaro Escolari está muy acertado en eso, el final de temporada de Rodrigo, más allá de lo futbolístico, es muy malo en lo deportivo y en lo personal referente al Real Madrid, a su vida y al vestuario. Entonces, eso para mí le sentencia de alguna manera. Y creo que además lo tiene muy sencillo. Llega al Mundial de Clubes, podría haber cambiado las cosas, que no digo que tal, pero el primer partido de Rodrigo en el Mundial de Clubes, que le da la titularidad, lo recordamos, que le da la titularidad Xabi Alonso, no juega bien. También digo, hay otros que tampoco jugaron bien y que acabaron jugando, pero a lo mejor era el examen que tenía Rodrigo. Oye, tío, he tenido una conversación contigo, juega, a ver qué me aportas y vemos a ver si te puedes quedar. No me aportas, no me gusta más Gonzalo, creo que tengo un montón de gente arriba como voy a tal, búscate una salida, no pasa nada. Esto es ley de fútbol y seguramente Rodrigo triunfa en otro equipo. Si no digo que no, si es que tiene calidad para hacerlo, pero es verdad que el contexto en donde nos hemos puesto es un contexto muy complicado para que Rodrigo a día de hoy se mantenga en el Real Madrid. Ahora, ayer Rodríguez, que estuvo aquí, el youtuber de moda que por la puerta asoma, él dice que aún cree que es recuperable y que cree aún que si se queda, ojo, cuidado, que cree que le puede ver el titular. Bueno, todo puede pasar, todo puede pasar. Miguel Ángel, no sé si quieres apuntar algo más de lo que estábamos hablando. Justo ya, por si queréis terminar un poco con el tema de Rodrigo, es que es verdad que todo el tema de Rodrigo este verano pues viene muy influenciado por cómo ha terminado la temporada, ¿no? Sobre todo ese mes en el que prácticamente no compadece con el resto de sus compañeros, por la razón que sea, que yo no me voy a meter en informaciones, suposiciones, por la razón que sea, al final Rodrigo está desde la final de Copa del Rey sin ir convocado, sin jugar y sin entrenar con sus compañeros. Creo que eso la directiva se lo hizo saber a Xabi Alonso. Xabi Alonso en el Mundial actuó con algo que nosotros no sabemos, pero que en el club saben o que al menos han recibido de manera indirecta sobre Rodrigo. No sabemos si porque quería salir o por qué no, pero al final creo que afectó mucho. Y es verdad que este verano se toma esta situación respecto al final de temporada de esta pasada temporada, pero yo a lo mejor suelto una opinión un poco impopular, pero creo que en la Champions que gana en 2024 el Real Madrid, en esa temporada, a mí Rodrigo no me convence. O sea, y es así, es verdad que forma parte del 11 titular del Real Madrid, pero la realidad es que cuando se lesiona Vinicius en el tramo inicial de temporada, él no se echa al equipo a la espalda. Para mí, ahí tenía que haber dado un pasito hacia adelante, jugando desde la izquierda, jugando con Joselu como referencia, y creo que Rodrigo no da ese paso adelante. Creo que tiene muchos tramos en esa temporada de la Champions, del doblete, donde Brahim está mejor y no juega Brahim, donde Joselu está mejor y no juega Joselu de titular, que luego al final Brahim y Joselu te cambian partidos. Pero es lo que hemos dicho, o lo que habéis comentado todos vosotros, que muchas veces Rodrigo ha jugado más por decreto y más porque era muy sencillo ser titular en este Real Madrid que por otra cosa, que luego tiene nivel Real Madrid y tiene esos 2 meses en los que para mí es un jugadorazo espectacular, que te encanta verlo, que podrías estar viendo highlights suyos todo el rato, pero al final lo que te hace pertenecer a la élite de Lamine, a la élite de Vinicius, a la élite de Mbappé, es la constancia. O sea, tú puedes tener el talento, pero te puede faltar la constancia. Y eso a Rodrigo creo que, sobre todo desde que ha sido titular indiscutible, se le ha visto, porque sí que es verdad que en la Champions que gana hace 3 años el Madrid, pues hombre, no vamos a ser tontos, pero de revulsivo, es lo que ha dicho Alex, es donde mejor se le ha visto, como revulsivo. Junto con Camavinga, creo que eran dos piezas que cambiaban los partidos. Oye, por cierto, ha saltado la noticia, supongo que la habréis visto vosotros porque yo estaba en directo y no he estado, y es que el Real Madrid y Osasuna no se va a aplazar finalmente. El juez único desestima el recurso del Real Madrid y deja el partido como estaba el 19 de agosto, que creo que es martes, si no estoy equivocado. La Liga gana el pulso a todos. Xabi Alonso, tengo que aprender que es Xavi, no Xavi, tan solo tendrá 15 días de pretemporada. Bueno, pues esa es la noticia, tampoco la voy a comentar mucho más allá de que se pactó una cosa que parece que no se cumple. Y bueno, pues bueno, todavía siempre me acuerdo de los gritos de así gana el Madrid. Es increíble este país. Pero bueno, dicho esto, vamos a hablar porque hoy tengo a Robbie, que está aquí. Robbie hoy es uno de mis fijos. Robbie hoy tiene un día malo.
un día malo, me ha pegado palos por todos los lados, ahora estoy que sí, Rodrigo, que sí, Vinicius. Y es verdad que me ha dicho una cosa muy interesante que se puede hablar y es ¿qué esperamos de Xabi Alonso? Si queréis hablarme un poco en algo en especial que os gustaría ver de él, que a lo mejor llevamos tiempo sin ver en Real Madrid, y si queréis también, ¿qué le pedís? Porque entiendo que se le pide títulos, pero ¿hay algo mínimo que le pidáis? Decir, yo qué sé, que gane un título, Liga o Champions, y que compita en la Liga o que llegue a cuartos de Champions o a semifinales. No sé si hay una petición expresa en ese aspecto. Alejandro, más en lo que a ti te gustaría, ¿qué te gustaría ver de este Madrid de Xabi Alonso? Yo, sobre todo, el entrenador del Madrid, lo que le pido es que sea valiente. Esto es una cosa que he comentado con amigos, he comentado con familiares, y yo no soporto que el entrenador del mejor equipo del mundo sea un cobarde. Entonces, no digo que Ancelotti sea un cobarde, sí que entiendo que se ha comportado como tal en diferentes situaciones, por muchos motivos, y muchos de ellos no lo sabremos nunca, pero yo le pido al entrenador del Madrid que sea valiente y que se atreva a ir hacia adelante, a probar cosas nuevas, a tocar teclas nuevas. Y al final, yo, por ejemplo, como aficionado al Madrid, no le pido al equipo que gane siempre. Creo que eso es una cosa que debemos entender, que en el fútbol hay equipazos y puedes perder, como por ejemplo perdiste en el Mundial de Clubes contra el Paris Saint-Germain. Pero yo sí que le pido al entrenador del Madrid que su propuesta vaya ligada a la historia del club y a lo que se supone que debe ser un entrenador del Madrid. Eso es lo único que yo le pido a Xabi Alonso. Y luego vendrán buenos resultados o malos resultados. Yo recuerdo que la temporada, por ejemplo, aquella tan famosa del penalti de Ramos a la grada con el Bayern de Múnich, es una temporada que disfruté como ninguna, porque vi que el entrenador del Madrid era valiente, proponía diferentes soluciones, tenía atajos tácticos, el equipo estaba trabajado, vamos, de mil maneras, y no se dio ganar la Champions, en un año que seguramente la mereciste mucho más que en otros. Yo lo que le pido al entrenador del Madrid es eso, una propuesta valiente. Uh-huh. Álvaro, ¿tú hay algo en especial que te gustaría ver de él? Yo es que Xabi Alonso es mi jugador favorito junto a Toni Kroos, entonces lo primero que pido es que le vayan las cosas bien, porque llevo mucho tiempo esperando que esté aquí. Pero me quedo con lo que ha dicho Alex. Espero que sea valiente y espero que sea él mismo. Y me explico. El día del Paris Saint-Germain, yo no sé si es porque daba el partido por perdido, yo no sé si es porque faltaban Huijsen, Arnold y demás. Ahí Xabi Alonso no terminó de ser el mismo y se rindió otra vez al 4-3-3, no a lo que estaba intentando implantar, ¿no? Y yo lo que le pido es eso, que si quiere jugar con Tchouaméni como líbero, como esa pieza, ¿no? En el centro del campo, defensa, que lo haga. Si quiere apostar por Gonzalo, que lo haga. Y luego hay otra cosa que no le pido a Xavi y sí le pido al club, que es que tenga paciencia. Porque todos sabemos que en el fútbol solo gana uno, que estamos en un momento de fútbol y venimos de un momento de fútbol muy bajo y el Arsenal y el PSG nos han puesto contra el espejo y que va a costar inyectar en esos jugadores esa idea de fútbol más posicional. Va a costar porque nos falta ese cerebro, va a costar porque venimos de una defensa en la que 4 jugadores son prácticamente lesionados crónicos. Va a costar. Entonces, lo único que pido es que Xabi Alonso sea el mismo. Si tiene que sentar un día a Vinicius, si se queda Rodrigo y cambiarlo, oye, que lo gestione de esa manera, pero desde su convicción, como lo hacía Mourinho. Que todo eso que ha aglutinado de los grandes entrenadores que ha tenido en su carrera y que demostró el Leverkusen, evidentemente Madrid es un contexto completamente diferente, pero que sea él mismo y que el club, por supuesto, le sostenga, porque si el club no le sostiene y vienen mal dadas, que pueden venir en cuanto haya una baja, porque al final la plantilla sí que es verdad que se ha invertido mucho, pero si se cae Huijsen, si se cae Carreras, si se cae Güler en el centro del campo, estamos igual que el año pasado, que la T4 le sostenga. Y, por supuesto, una cosa que se me olvidaba y que quiero y que habrá gente que no le convenza y a mí me pone mucho, es lo de Güler de centrocampista. Creo que sí, a mí es una cosa que sí, le veo. Sí. Yo a ese chico le veo recibir, le veo girarse. A mí me sigue costando, me sigue costando verle. A mí me sigue costando, pero yo sé poco de fútbol al lado de Xavi. No, yo también. Precisamente por eso confío tanto en ello, porque si el mejor o uno de los mejores mediocentros del mundo ha visto que un chico
que al fin y al cabo, cuando vino, era una cosita que parecía, vamos, o sea, parecía de porcelana, lo ve de medio centro, pues chico, yo con eso voy a muerte. Y aparte que me gusta mucho verlo dirigir, ya me gustó mucho el año pasado contra el Getafe, que incluso en ese partido también Ancelotti dijo que el futuro de Arda estaba ahí. Y yo le pido eso, que sea valiente con sus apuestas, con lo que él crea, si tiene que subir a Diogo Aguado, que lo haga, si tiene que, no sé, que sea él mismo. Y ya te digo que, por supuesto, Florentino, José Ángel y quien corresponda le sostenga mediáticamente cuando haga falta. Miguel Ángel, ¿tú hay algo especial? Ya te han quitado mucho ellos dos, pero bueno, si hay algo que quieras destacar, No, aunque bueno, sea lo mismo. voy un poco en la línea de la valentía, ¿no? Creo que al final es un poco la esencia Xavi es lo que quiero ver. Quiero ver que a un Xavi que hemos visto en Leverkusen, en su esplendor, creo que lo que hemos visto de Xavi dentro del campo y como él como entrenador lo quiero ver también en el Madrid. Y luego también algo que yo creo que igual ellos no han comentado, o al menos igual se me ha escapado, pero yo creo que un poco de hambre, un poco de ganas. Creo que a este vestuario es verdad que viene de ganar 2 Champions League, lo que queráis, pero viene de una temporada muy mala en la que yo creo que alguna figura está un poco acomodada y yo creo que esa inyección de hambre, de ganas, de motivación, de compromiso, que por ejemplo vimos en mucha parte del Mundial de Clubes, pero que desapareció contra el Paris Saint-Germain como de la noche a la mañana, creo que esa constancia de saber competir en el día D a la hora H, pero también, oye, cuando venga un partido un poco más acomodado, un poco más trampa, saber que ese también hay que jugarlo y, como digo, un poco de hambre y de ganas, que creo que es lo que le falta mucho a esta plantilla, aparte de reseteo de ideas y por supuesto, fútbol, ¿no? Que es evidente. Yo, a todo lo que habéis dicho, que me parece interesante, todos estamos en la misma línea, ¿no? Yo me gustaría saber que si un día, fíjate, soy muy de Kylian Mbappé, Mbappé está mal y hay que sacar a Gonzalo, se le saque, que aunque Vinicius esté más o menos bien, está cansado, se le cambie, que es una cosa que creo que hemos visto mucho este año en que no se ha cambiado jugadores que se notaba pesados y se ha cambiado otro que a lo mejor está haciendo un muy buen partido, pero claro, era el cambio fácil. También el tema de la cantera. Yo es una cosa que espero y deseo. Estamos hablando mucho de fichajes del Real Madrid, de jugadores que pueden jugar, que si central y tal y cual, que si en algún momento se tenga que jugar un jugador de la cantera, que no haya ningún tipo de problema en ponerlo, porque el año pasado exprimimos a un jugador como Lucas Vázquez, que no estaba ni mentalmente, físicamente para jugar tantísimos partidos en el Real Madrid, y eso yo se lo pido. Por cierto, voy sacando temas que nos pone la gente. Somos más de 240 personas conectadas entre YouTube y Twitch. Les pido a la gente que esté viéndonos que evidentemente se suscriba en YouTube, el que no esté suscrito, que le dé a like al vídeo porque siempre ayuda mucho, y los que estéis en Twitch darle a seguir, y si alguno quiere soltar alguna suscripción ya lo sabe. Esto me lo tengo que hacer muy de carrerilla, pero lo tengo que decir de vez en cuando porque evidentemente tenemos que intentar conseguir crecer aún más. Me ponía por aquí, no era Javicex, que dice suele decir cosas muy interesantes, pero mira, Nene, que además no sé si alguna vez ha estado por aquí, dice, ¿qué esperáis de Camavinga? Fíjate, me parece un tema importante Camavinga, porque es un jugador que a mí me flipa Camavinga, pero es verdad que los últimos tiempos de Camavinga han sido algo deslavazados, diría yo. A mí es un jugador que me parece que tiene el perfil, si le sabe tratar, de jugador de Xabi Alonso. No sé cómo lo ves tú, Alex. Yo es que los mejores partidos de Camavinga aquí se los he visto jugando de 5 y no han sido partidos perfectos ni partidos redondos, ¿eh? Yo recuerdo especialmente un partido en San Mamés que fue una barbaridad y cometió errores, y él tiene que cometer errores, y eso Xavi, por ejemplo, lo ha dicho mucho de Güler, que uno aprende equivocándose. Yo creo que Camavinga tiene que equivocarse ahora con Xavi, y Xavi debe ser el que le ponga límites, le marque un poquito el camino, pero yo creo que como 5 es cuando veremos su máximo potencial. Creo que él está más cómodo ahí que en el puesto interior. Lo que pasa es que el equipo también tiene que estar ordenado de una manera determinada para darle facilidades. Yo confío mucho en él, más que nada porque para él es un ultimátum, ¿eh? Es decir, él arrastra temporadas de poco crecimiento con temporadas de muchos problemas físicos, y él ha perdido parte de esa gracia que causaba el madridismo. Cuando se comentaba de Camavinga entre el madridista, todo el mundo decía, no, el nuevo Seedorf, hacía mucha gracia, ¿no? Una mezcla entre Seedorf y Redondo. Y ahora cada vez hace menos gracia en el madridismo Camavinga, por las lesiones, por el bajo rendimiento. Yo creo que es un jugador con un potencial tremendo, que con espacio y mimo y con capacidad de equivocarse, sobre todo con ese orden que le puede aportar Xavi al equipo y a él mismo, puede crecer mucho. Lo malo es que no sé cómo va a llegar al primer partido contra Osasuna. No sé si físicamente va a llegar muy justito, si no va a llegar. Pero es un jugador que para mí es radicalmente opuesto a Tchouaméni, que está rindiendo muy bien y que puede sumar mucho ahí.
pero habría que ver. Yo he de decir antes de que hable el resto, que a mí, no, fíjate, justo, mira que los dos somos igual de atractivos y tenemos más o menos opiniones muy parecidas, pero yo hoy difiero un poquito. A mí no me gusta tanto de 5, aunque es un jugador que me gusta en general. Yo no soy tan crítico con Camavinga, me gusta más de interior, creo que es un jugador que es capaz de saltar esas líneas en esa hiperactividad que tiene, repito, si está bien gestionada, creo que viene muy bien. Sobre todo, muchas veces lo he pensado, y esto es lo que me duele decirlo, en minutos finales de partido, quiero decir, en un cambio revulsivo, pero aún así sigo viendo tal. Y luego también hay posibilidades de que algunos lo han visto de carrilero. Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú realmente dónde le ves jugando con Xabi Alonso en este equipo? Yo de primeras, de comentar que tengo, quizás es de los futbolistas que más ganas tengo de ver con Xavi, porque creo que Xavi le puede dar un vuelco a su situación, al igual que puede pasar con Tchouaméni, ya no por un vuelco, sino por verle todavía mejor. En el campo, yo, como ha dicho Alex, a mí me gusta más de 5 que de interior, pero es verdad que quizás alguno de sus mejores partidos ha sido como lateral carrilero. A mí, sinceramente, cuando lo empezó a poner de Sams, me parece que fue en Francia hace ya como 2 o 3 años, me sorprendió bastante que le pusiera de carrilero lateral, pero es verdad que es que le viene muy bien al equipo porque tiene mucho compromiso defensivo. Me parece que es verdad que muchas veces va o se sobreexpone demasiado, quizás va mucho al suelo en ese sentido, pero me parece que luego en salida de pelota se mete mucho por dentro y ayuda mucho al equipo desde ahí. Y creo que es verdad que puede ser útil como lateral, pero yo creo que Xavi le va a ver mejor como 5, como interior. Creo que es el desarrollo natural que tiene Camavinga. Creo que mucha parte de lo que le ha pasado a Camavinga, evidentemente, ha sido porque yo creo que pues no ha tenido un entrenador que quizás tenga esa mano como para crecer como futbolista. Es verdad que Ancelotti poco a poco pasó de ser revulsivo, de ser importante desde el banquillo, cambiar partidos, a ir poco a poco entrando en el 11, pero es verdad que a mí esta temporada, más allá de lo futbolístico, creo que su problema es más físico. Ha tenido, me parece que 2-3 lesiones. Es otra, ¿eh? Es que ahí tienes razón, Miguel Ángel, muchos apuntan eso. Yo es una cosa que me lleva a los demonios, que es una pena, los jugadores se lesionen. Pero si yo me como toda la temporada de Camavinga de 3 lesiones, igual es el año en el que, y encantándome, si llega una buena oferta. Sí, igual. Y es normal porque me parece, por ejemplo, con Mendy, que es un jugador que a mí hay 2 o 3 temporadas o 4 que me ha parecido sólido. Creo que su principal problema, más allá de que ataque peor o mejor, que a mí no me gusta cómo ataca Mendy, y creo que a nadie le gusta cómo ataca Mendy, su problema es de que cae lesionado hasta 3 y 4 veces por temporada. Yo he de decir. Mendy me gusta ofensivamente. A ver, ofensivamente no me parece el mejor lateral izquierdo del mundo. No. Pero creo que no entendemos el fútbol de Mendy. Yo siempre me ha pasado lo mismo, ¿eh? No, yo lo que creo es que los entrenadores le han limitado demasiado pronto. Esa es la sensación que a mí me da. Pero frena, le decía, ¿no? Hombre. A mí es un jugador que salida de balón siempre me ha gustado y es un jugador que en pasillos interiores siempre se ha movido bien. Lo que pasa es que tú cuando a un jugador lo consideras únicamente un especialista en un campo y lo encierras en ese campo, dejas de desarrollarlo en otros aspectos. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado a Mendy. El Mendy que llega aquí ofensivamente es mejor que el Mendy que veíamos ahora. De hecho, recuerdo una asistencia muy buena a Benzema, creo, contra el Atlético de Madrid, llegando bien. Pero lo han ido limitando. Pocas más, Alex, pero pocas más. O sea, pero los highlights de Mendy en ataque son sus ruletas. Son sus ruletas que nos ponen el corazón en la boca. Y entonces no me extraña que Ancelotti diga, no, atrás, por favor, porque es que vamos. O sea, para ti, Roberto Carlos, Marcelo Mendy, más o menos en nivel. No, pero me gusta bastante más que Fran. Sí, a ver, en Fran. Hombre. Y salvo sorpresa mayúscula ahora, mucho tendrá que hacer carreras para parecerme un lateral igual de bueno que Mendy cuando Mendy ha estado sano. Eso también lo tengo clarísimo. También es verdad que Mendy el gran problema que ha tenido es las lesiones, porque es decir que defensivamente a mí es un lateral. Y a carreras que le ficha como especialista defensivo, principalmente. Quiero decir, ofensivamente es un jugador que le hemos visto proyectarse mucho, pero se le ficha como un especialista defensivo, incluso con capacidad de jugar cerrando en línea de 3 como central por izquierda. Entonces, yo quiero ver el nivel de carreras defensivamente si es tan bueno como el de Mendy cuando ha estado sano. Eso es una cosa que hay que ver. Un lateral de 50 millones de euros, ¿no? Pone por aquí Borja, con toda la razón del mundo, ya que le puedo dar un factor. Intentad vosotros jugar con unas botas Timberland como juega Mendy, a ver qué tal. Bastante hace. Sí que tiene movimientos Mendy de retroexcavadora, ¿eh? No, yo siempre he dicho que es movimientos que son extraños dentro de lo que estamos acostumbrados de fútbol, pero él siempre tiene una situación controlada, ¿eh? O sea, no te creas que eso es. se ponga nervioso, ¿eh?
Bueno, veremos a ver también Mendy, porque yo lo de Mendy lo veo un tanto complicado en este Real Madrid. Perdona, no te he preguntado a ti, Álvaro, por la situación de Camavinga. No sé si te gusta en especial, no le ves en este equipo, no sé. A mí es un jugador que me encanta verlo, o sea, a mí es un jugador con el que he disfrutado muchísimo viéndole jugar, pero creo que es un bloque de granito, como una escultura, ¿no? Cuando tú esculpes una escultura, pues Camavinga todavía no ha encontrado a quién le esculpa. O sea, es ese bloque que ahora mismo reúne unas condiciones físicas, técnicas brutales, pero no se sabe qué es. No sabemos si es 5, no sabemos si es interior, no lo sabemos. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentabais vosotros, que este año es un test para él, porque creo que no va a tener un mejor maestro que Xabi Alonso para poder jugar de 5 o para poder jugar de interior. Tiene que ser el año en el que Camavinga por fin pueda tener continuidad física y pueda tener continuidad en una posición, la que sea, 5, interior o lateral. Yo, particularmente, a mí como lateral me encanta, como carrilero, pero creo que tiene que ser como mucho una solución de emergencia. Entonces, espero que en ese doble pivote, ¿no? Si Xavi sigue jugando con la línea de 3, en ese doble pivote por delante que ahora han estado jugando Güler y Valverde, que pueda tener encaje ahí, y creo que lo tiene, pero tiene que definirse como jugador. Y es lo que creo, porque es que si no vamos, me recuerda un poco a lo que pasaba en su día con Kovacic, que también era un jugador muy atolondrado, demasiado impulsivo, que no evolucionaba del jugador que llegó, y es lo que me pasa con Camavinga, que sigo viendo al mismo jugador que salía de revulsivo en la Champions en el minuto 60 de hace 4 años, y ya digo, y a mí me recuerda un poco a Kovacic y tengo miedo de que tenga el mismo final. Bueno, veremos a ver qué pasa también con eso. Por cierto, dejar aquí una reflexión, que yo la verdad es que no lo veo, pero ya se lo he escuchado más de una persona. Quiero preguntaros, de 5 va a jugar este año Hausen mucho. Tiene cualidades para mí de esa posición, pero yo me parecería que si el madridismo en general solo confía en un central y le vas a meter de medio centro. Tienes un central que saque la pelota jugada bien y lo vas a poner de centrocampista. Es que más creo que Hausen ha venido para eso. Para ser central, sí, que saque la pelota. No sé si me entendéis. No es. Y no ha necesitado adaptación, ¿eh? Sí. Por eso te digo, por muchas cualidades que le veáis, no creéis que le vayan a utilizar en esa posición, ¿no? No sé, Alex, ¿tú lo ves? No, en absoluto. Lo tienes clarísimo. Miguel, tú tampoco, ¿no? No, que va. A ver, para un central que saca bien la pelota, no hay que cambiarle de posición, no hay que liarle. Y otra cosa referente a los centrales, y luego os voy a hacer una pregunta antes para finalizar, que quería hoy me la he preparado. Es que a veces preparo cosas. El tema de Joan Martínez, que antes lo hemos sacado en el chat y quería hablarlo con vosotros. En el club, ya esto os lo puedo decir, se tiene mucha estima a este jugador. O sea, se tienen muchas miras puestas. Lo que sucedió el año pasado fue un revés absoluto. Parece que ha vuelto. Tuvo 20 minutos, estuvo bien. ¿Vosotros creéis que le vamos a ver más de lo que se piensa a Joan Martínez en este Real Madrid, Alejandro? Para mí ¿O todavía crees que queda? Claro, yo lo lógico es que empiece con el Castilla la temporada y que Arbeloa trabaje con él, que eso para mí es fundamental. De hecho, es que me apetece un montón ver al Castilla Arbeloa, entre otros por él, por Aguado, por Fortea, y yo creo que el primero tiene que crecer ahí. Y después su protagonismo en el primer equipo va a depender del sistema que utilice Xavi. Si apuesta por el tema de los 3 centrales, tiene más cabida un jugador como Aguado, como él, por tema de número, y después combinado con el tema de la salud. Lo que comentabas tú, veremos cómo está Militao y veremos qué calma se tiene con Militao. Yo con Alaba no cuento y con Mendy no cuento. Habrá que ver también cómo está Rudiger y la calma que se quiera tener con él. Lo que yo sí espero es que con Joan Martínez y con Aguado pase lo que no pasó la temporada pasada. Es decir, si el rendimiento de estos jugadores ya limitados físicamente no está acorde a lo que se espera de ellos, oye, se da la alternativa a un chaval y ya está. Y no hace falta que sea titular en casa del Rayo Vallecano. Es que puedes probarlo en el minuto 70 en el Bernabéu contra Osasuna. Quiero decir que esa también es una forma de dar cabida a canteranos, poquito a poco. No hace falta que se encuentre en el marrón como se encontró Asencio de ala, porque se ha roto la rodilla Militao, te toca jugar a ti. Yo creo que hay otras maneras que no hemos visto con Xabi Alonso, pero que en otros clubes sí que se ven, de dar entrada y cabida a jugadores que tienen mucho potencial. Mismamente con Fortea, con lo que he dicho, con Diego Aguado,
con algún centrocampista si requieres de ellos. Es cuestión de darles espacio y protagonismo poco a poco si consideras que van a sumar ya de por sí o van a sumar más que otro de su competencia. Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves? Tú creo que alguna vez te he visto hablar, no sé si en Twitter de Joan. Bueno, a ver, alguna vez he visto partidos del Real Madrid Castilla, perdón, del Real Madrid del Juvenil. Evidentemente esta temporada no hemos podido ver a Joan Martínez por esa lesión de ligamento. Tengo muchas ganas de ver a Joan Martínez. Primero, por ver cómo le va metiendo poco a poco a Arbeloa, porque hay que recordar que este chico también viene de lo que viene y que hay que tener paciencia con su rodilla y con el nivel. Creo que no hay que meterle una presión excesiva porque creo que, como has dicho tú, Rubén, en el club le tienen en mucha estima y confían verdaderamente en su potencial, tanto en él como en Diego Aguado. Y creo que lo positivo respecto a otros años es que Xabi Alonso, creo que el uso de la cantera va a ser diferente al de Ancelotti. Yo no estoy diciendo que Diego Aguado o Joan Martínez vayan a ser titulares o vayan a ser jugadores de rol que puedan ser o que puedan tener, minutos importantes, pero creo que si de verdad hay 2-3 jugadores que no están para jugar, que están con problemas físicos, como puede ser Militao, como puede ser Rüdiger, creo que sí podemos ver con más asiduidad a este tipo de futbolistas en dinámica de primer equipo, como ha dicho Alex, oye, que no tienen que jugar de titulares, que es que parece que los defensas no pueden ser sustituidos, los defensas también pueden ser sustituidos. Y como digo, tengo muchas ganas de ver a Joan Martínez, entre otros, también a Fortea, a Diego Aguado, en general al Real Madrid Castilla de Arbeloa, porque quiero ver el desarrollo de estos futbolistas, de los que también hablan dentro del club y de los que también han jugado en categorías como juvenil y demás. Oye, ¿te llamó la atención, Álvaro, el tema de Arbeloa, que utilizara el mismo esquema que Xavi? A mí me llamó poderosamente la atención, ¿eh? A mí también fue un detalle en el que me fijé y que te dice mucho la sinergia que va a haber entre primer equipo y Castilla. A mí lo que me dice mucho es que el Madrid, que me parece que manda mucho a veces a los propios entrenadores, le deje jugar con 3-5-2. También. Bueno, 3-5-2 o como lo queráis ver, pero con dos carrileros. Pero que no está prohibido jugar con defensa de 3 como se leía hace unos meses, sí. Sí, por eso te digo. Yo, por ejemplo, en el tema de Joan Martínez, yo no soy partidario, o sea, de tener a los canteranos que son realmente buenos mucho tiempo en el Castilla. O sea, cuanto antes al primer equipo y que entrenen con los mejores, mejor. Pero en este caso, creo que Joan ha pasado por una de las peores cosas que le puede pasar a un jugador con una edad muy temprana. Entonces, no todo el mundo vale para jugar en el Madrid, hay que tener la cabeza muy hecha. Por ejemplo, Jacobo Ramón tenía mejor pinta y más proyección que Asencio para jugar en el Madrid y todos hemos visto lo que ha pasado y dónde está cada uno. Entonces, yo creo que con Joan, si realmente el club quiere cuidarlo y quiere que se vaya haciendo poco a poco, tampoco dejarlo hasta los 21, hasta los 22 en el Castilla. Pero este año se le tiene que dar con mucha calma, con mucho mimo, en un contexto en el que Arbeloa le arrope y si el primer equipo tiene que contar con un central de urgencia, creo que Diego Aguado está mucho más preparado para dar ese salto. Perdóname, es que el mensaje de Mr. Bacala me ha hecho gracia. Dice que mejor que rodearse de veteranos en su posición por experiencia de jugar sin rodillas. Ay, no me puedo reír de eso, pero ha sido muy bueno. Gracias, Bacala, por el mensaje. Yo siempre el humor lo voy a tolerar en estas tertulias. Oye, no sé si queréis contar algo del tema. Es que lo hablé en la otra tertulia, no lo hablé con vosotros. O no sé si estaba Alex. Ya es que hago tantas tertulias, Alex, y no sé si estabas tú en esa. El tema del 10 de Mbappé. El tema de los anuncios y cómo es la comunicación o no. Era con Quillo, con Blanca y con Rodríguez. ¿Qué team sois? ¿Los quejicas o no quejicas? Porque es que ahora no sé si seguís a Statham, supongo que sí. Es un referente de la cantera. Me está encantando todos los tweets que está poniendo ahora referentes al tema de los comunicados. No sé si vosotros, yo el otro día dije quiero un término medio. Yo creo que el Madrid puede mejorar ciertas cosas de su comunicación. Creo que hay maneras de presentar el número, pero no sé si sois tan críticos con eso, Alejandro. Yo soy muy crítico en eso. Yo creo que el Madrid debe adaptarse ya. Estamos en 2025 y el Madrid sigue haciendo comunicados que parece que estemos en 2002. Yo creo que hay maneras de hacer una cosa elegante y bien hecha y el Madrid tiene capacidad para hacerlo de sobra y lo ha hecho en algunos spots publicitarios, en algunas cosas y me sorprende es que me resulta de ser vago.
de una cosa a la que no le quieren dar ni importancia, cuando es que ahora mismo vende muchísimo más el producto si lo presentas bien y lo envuelves bien. Y yo no pido que se hagan tonterías como hacen otros clubes que me dan bastante pereza y, como se dice, me dan cringe un poco. Pero, hombre, de ahí a poner un tuit diciendo que Mbappé va a ser el 10 y ya está, es que parecía que No, lo tenía con inteligencia artificial, no te creas que… No, claro, pero es que parecía que tenía que ser el propio Mbappé el que saliese a hablar él en su canal de Instagram o algo para anunciar lo del 10. Es que son cosas que de poco mimo. Y sobre todo lo que yo el otro día lo decía, no sé si fue Quillo, no sé si fue Blanca, seguramente, porque suelta siempre hostias por ahí, que el tema sobre todo de Modric, que es un tío que se va una leyenda del Madrid, que podría haberse dado… Algo con Modric conjuntamente. Claro, oye, tal… Claro. Porque no me creo Alex, bueno, no me creo Alex, Miguel y Álvaro, que el Real Madrid esto no lo supiera, que le iba a dar el 10 a Mbappé. O sea, creo que es una cosa que se sabía en cuanto… Yo estoy convencidísimo de que es que hay gente buenísima trabajando ya en el Real Madrid a la que le ponen frenos. Estuvo el Chocas ahí, imagínate. Claro, pero que no es una… lo vemos con Luis Calles constantemente. ¿Cómo? Perdona, Álvaro. Lo vemos con Luis Calles constantemente. Sí que podría haber hecho un vídeo como los que se hacen antes de la Champions de transición, ¿no? De la gloria del 10 de Modric a la gloria que le espera Mbappé con ese dorsal. Una idea muy sencilla. Yo no pido al Real Madrid que sea o que me haga un anuncio como el de, por ejemplo, ayer de Brian Zaragoza por el Celta, que pusieron la canción de Phineas y Ferb. Espero que el Real Madrid, que me hizo mucha gracia, pero espero que el Real Madrid no se convierta en eso. Porque no es su estilo tampoco, pero sí que estoy de acuerdo en que hay cosas muy mejorables y que no se hacen por dejadez, teniendo los canales y las herramientas y los medios para hacerlo. Dice, perdón, antes Miguel, de que me digas, dice BS, es después de los fichajes lo más sexy cara a la afición y a las ventas. Que menos que hacer un evento, un anuncio, un vídeo, darle bombo, ponernos palotes. Pues sí, al final es un poco de… Pero luego sí que estoy muy de acuerdo con Stey en una cosa, que es, él está subiendo muchas fotos, ¿no? De cómo se está comprando la camiseta de Mbappé a pesar de la mala campaña de marketing. Hoy he hablado del niño Emilio. Eso es. Claro, al final el niño Emilio no es, a lo mejor no está en las redes 24/7 como estamos nosotros, que estamos sobreinformados, ¿no? Y queremos y queremos ese impulso, ese vídeo, ese… No, al final la camiseta se está vendiendo muy bien. Entonces, también hay que tener en cuenta, claro, que Twitter no es el único… Pero esto es igual que la camiseta. Eso es igual que la camiseta. Todos los años nos quejamos del diseño de Adidas y todos los años se venden muchas camisetas. A mí la de este año me gusta, yo lo conozco. A mí no me gustan porque yo, por ejemplo, sacaron la edición esta, creo que era de la temporada 98. No sé si me estoy equivocando. Esta edición vintage. Y la del 98, la del 2000. Creo que era la del 2000. O la del 2000 de la octava. Es cuando gana María octava, ¿no? Y la gente va como loca a por esas camisetas retro. Quiero decir, qué fácil lo tiene Adidas para hacer una cosa así como primera equipación y vender camisetas como churros. Y se empeñan en reciclar diseños y en reciclar cosas que tampoco es que hayan funcionado especialmente bien aquí. Es decir, la temporada, creo que es la 2009-2010, es la que llega Pellegrini y llega… Es la que se parece, ¿no? A esta camiseta. No es que esa fuese la camiseta. Cristiano. ¿Cómo sacas una edición de una camiseta que tampoco es que fuese muy chula? Es que no tiene ningún tipo de sentido, en mi opinión. Miguel Ángel, ¿cómo ves el tema de la comunicación? ¿Tú también crees que estamos más viejos que Mian Pared o cómo lo ves? Un poco. A ver, yo creo que es un aspecto bastante mejorable, pero es que ya más allá del anuncio como tal del 10, que hayan hecho con inteligencia artificial, que la hayan cogido… No sé si una de las fotos que subieron, yo no sé si se la cogieron a ESPN o alguna cosa de estas, pero, o sea, me refiero que es un edit que ha hecho otro medio y él ha cogido el Madrid, perfecto. Yo creo que más allá de eso, que es un trabajo que tiene que hacer más el Madrid con el evento publicitario, publicitando el 10 y demás, me parece que, como mínimo, que no lo anuncie el jugador una semana antes, por ejemplo, o sea, eso me parece algo más o menos que podría entrar dentro de la lógica, por mucho que lo digan todos los medios, y luego que creo que el equipo de comunicación es algo que ya llevamos criticando todos bastante desde hace muchos años, y porque ya no es solo el tema de redes sociales, es que es algo que, por ejemplo, vemos cuando acaban partidos de liga y no habla nadie. O sea, creo que el equipo de comunicación en general, todo lo que engloba el Real Madrid debe ser mejorado en todos los ámbitos. Evidentemente, empezando por los fichajes y los anuncios, pero yendo al fondo de las cosas. Que evidentemente… Claro, pero es el problema 544, sí, eso está claro, pero que estamos, lo que ha dicho Alex, estamos en 2025 y se actúa como en el año 2000.
Bueno, veremos a ver si eso cambia. Ya te digo, Miguel Ángel, que cada vez lo veo más negro. Cada vez va a salir menos gente y cada vez. Aparte que que evidentemente en el curro que tengo en el AS hacemos mucha zona mixta. Y los días que pierde el Madrid sabemos que va a haber poca zona mixta. Entonces, Sí, lo he vivido, lo he vivido. Sí, O sea, bueno, ya lo sabes. y yo en días, hasta que ha ganado el Madrid, yo he ido al Bernabéu un par de veces esta temporada, días que ha ganado el Madrid, días que no sale nadie a hablar. Bueno, pues nada, se le va a hacer. Bueno, dicho esto, mi última pregunta para cerrar la tertulia, es que nos quedan 2 minutitos. Hoy me he preparado una que creo que os va a gustar. Voy a intentar siempre hacerme una pregunta chuli, o por lo menos para mí, claro, evidentemente, y sobre todo también para que pueda participar en el chat, referente, evidentemente, en este caso al Real Madrid. Os quiero preguntar, ¿qué fichaje teníais mucha ilusión y acabó siendo un bluff en el Real Madrid? Me puede ser de una estrella a un jugador que os gustaba mucho y que venía tal y cual. Podéis repetir, no pasa nada. Es más, lo voy a dejar a Miguel Ángel, que siempre le he dejado el último al pobre y no le he dejado elegir. Y luego quiero que me digáis el fichaje soñado por el Real Madrid que nunca llegó a estar en el Real Madrid. Un jugador que tuvierais soñado. Si queréis, mira, yo voy a empiezo yo para más o menos que os dé un tiempo a pensar. Yo, el bluff que siempre tenía ha sido Hazard. Hazard era un jugador que me gustaba mucho y que tenía seguro que iba a triunfar en el Real Madrid, sin ninguna duda. Y el fichaje que siempre me hubiera gustado que el Madrid no hizo fue Henry. Y mira que lo firmó finalmente el Barcelona. Pero a mí Henry era un jugador que me fascinaba. Me fascinaba. ¿Vale? Miguel Ángel, tú no sé si me puedes decir uno y uno. Te puedo copiar, ¿no? O sea, te puedo copiar. Sí, claro. Sí. Para mí el que más desilusión me generó fue Hazard. Creo que era uno de mis jugadores favoritos en aquel momento cuando llegó. Me parece que llegó siendo uno de los mejores del mundo, top 3 sin duda. Y bueno, tema de compromiso, lesiones, al final le terminó lastrando y a mí me dio mucha pena que no se diera. De hecho, confié hasta el último resquicio, pero nada, ya la última temporada no hubo quien la salvara. Y luego que me hubiera gustado ver, es verdad que, bueno, yo soy jovencillo, imagino un poco como la mayoría de vosotros. No he visto ¡Qué cabrón eres! Has soltado esa, tío, para hacerme daño, tío. No, hombre, no. ¿De qué año eres? Sin vergüenza, dilo. Del 2002. Hijo de la no viste la final del 98. Madre mía. No, en directo no. El más mayor soy yo. El más mayor soy yo, seguro. Luego diría que creo que es Alejandro el siguiente, Álvaro y luego Miguel Ángel, ¿no? ¿Tú, Alejandro, de qué año eres? Yo soy del 96. 96. ¿Y tú, Álvaro? 98. 98, ¿lo ves? Lo he adivinado, ¿eh? 96. Yo es que soy de 89, chicos. He cumplido 36 hace unos días, además. 36 palazos. No los aparento, ¿eh? Aunque. Bueno, no sé, y bien cumplidos, bien cumplidos. Bien cumplidos, exactamente. Bueno, decías, perdona, que te he cortado. ¿Y el que te hubiera gustado? Sí, que no viví la época con ganas, ¿no? Porque tenía 3, 4 años, pero me hubiera gustado ver a Ronaldinho en el Madrid, sinceramente. Al menos a posteriori, ¿no? Aunque sean highlights o vídeos o lo que sea, pero. Yo siempre he dicho, Miguel Ángel, que es el mejor jugador que he visto en mi vida. Lo que pasa es que no lo aguantó. Porque yo la temporada de Ronaldinho no he visto un jugador así, con una superioridad tan abismal, ni Messi, ni Cristiano. No, te lo juro, ¿eh? Yo igual estoy viendo muy arriba, pero te juro que no he visto una cosa igual, ¿eh? Divertido, sobre todo. Sí, sobre todo. Y disfrutaba jugando. Ronaldinho, venga. Voy a dejar a Álvaro al final, que se joda. Alex. Yo tengo dos, y no sé con quién quedarme, con papá o con mamá. A mí uno que me hubiese encantado y que sonó muchas veces era Gerrard. Me hubiese encantado verlo aquí. Sí, porque me lo has quitado. a mí me gustan ese tipo de jugadores que a nivel de carácter aquí yo creo que si se hubiese adaptado a España y eso es un tío que en el Bernabéu hubiese sido ídolo máximo. También Scholes, por ejemplo. Y otro que era la bestia negra del Madrid que a mí me tenía atormentada era Del Piero. Del Piero era una cosa increíble lo que me gustaba a mí Del Piero. Sí. Y como lo han comentado en el chat también, como jugador, un what if enorme hubiese sido Kaká, que era un jugador que cuando llegó. Verdad. Yo recuerdo, estaba de vacaciones en Cádiz, yo cuando firmó el Madrid a Kaká, y recuerdo que me hizo más ilusión que Cristiano. Me hizo más ilusión. A mí sí, me hizo más ilusión. Yo creía que Kaká, que era un tío muy maduro, muy tranquilo, muy sereno, yo digo, este chaval aquí iba a ser la leche. Y rodeado con cómo estaba rodeado, en su posición. O sea, no tuvimos que adaptar, no es como ahora con Mbappé y con Vinicius. Realmente el encaje era natural entre Cristiano y Kaká. Uno por el centro, otro por la izquierda. Y las lesiones y tal, pues nos privaron de un jugador que en Milán era escandaloso.
Álvaro, antes de nada, he dejado escapar antes que Miguel ha dicho algo así. Es que yo no le vi jugar a Ronaldinho como tal. Me ha soltado eso, tío. Eso ha sido una patada en los huevos viéndola. Álvaro, Tampoco vi a Zidane y me molesta. Mira, escúchame, te corto la llamada, tío. Con Rubén. Álvaro, ¿tú quién dirías? Sí. Bueno, me ha quitado Alex a 2. La verdad que me ha quitado a Steven Gerrard, que vamos, siempre ha sido una de mis niñitas. Así que diré David Silva, que me parece uno de los. Muy bueno también, muy bueno. Uno de la. Que luego tuvimos a Ozil y nos tapó ese hueco, Una incluso máquina, lo desbordó, pero me parece uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier y te diría el mejor jugador hasta ahora, quizá ahí con De Bruyne, de la historia de Manchester City. Me hubiera encantado verlo aquí. De hecho, también te diría Cazorla, también de aquellas, pero siempre que me hacen esta pregunta me viene David Silva. Y luego, el que esperé mucho y al final me decepcionó, pues también lo habéis dicho, Ricardo Kaká, jugador que lo tenía todo para triunfar en el Madrid, que venía del Milan de Ancelotti, que era la eterna promesa de Calderón, y un poco lo que ha dicho Alex también, ¿no? Muy familiar, muy creyente, que no iba a tener jaleos, ¿no? Como, por ejemplo, de aquella época, pues podían tener Snyder o Guti o jugadores que les gustaba más la fiesta. A mí lo de Kaká, la verdad es que no me lo esperaba, y yo también tuve mucha más ilusión por Kaká que por Cristiano, también lo reconozco, es que era un jugador que me flipaba. Y luego también me pasó con Luka Jovic, por cambiar. Luka Jovic también fue duro, fue duro. Sí, yo me dejé jugamos contra él en la jornada 2, y cuenta con Robinho, ¿eh? Uy, sí, aquí yo no estoy mira, de acuerdo, ¿eh? Ha puesto aquí, Óscar es un crack. Te voy a contar una cosa, Alejandro. Óscar es amigo mío, amigo íntimo mío, o sea, de mis mejores amigos, ¿vale? Óscar me recomendó a Eloy Lecina, seguirlo, no lo seguía hasta que lo seguía hace un montón de tiempo, y me recomendó a Statham. Y entonces el otro día cuando te metí a ti, que yo ya te seguía, me escribió y me dijo, este también te lo he podido recomendar yo y no me acuerdo. Sí, Óscar es un crack, yo he interactuado con él y es un tipo estupendo. Oye, por cierto, hemos perdido a Miguel Ángel, que simplemente se le ha quitado la cámara. No sé si lo he quitado porque estaba en negro, que ahora que nos diga... Yo creo que después del comentario de Ronaldinho merecía esto. Sí, merecía. Fíjate, voy a hablar antes. Se me ha ocurrido otra pregunta: ¿qué jugador os ha dado más miedo? Siendo evidente aficionados de Real Madrid, ¿cuál jugador os ha dado mucho más miedo? Porque entiendo que lo fácil es decir Messi, ¿vale? Pero yo siempre diré que recuerdo un jugador que me da pavor cada vez que jugábamos contra el Barça y era Rivaldo. Era un tío que me daba pavor. Igual también era una época en la que era más niño, evidentemente, tenía más miedo y tal y cual, pero me da pavor. No sé si tenéis algún especial que no sea el típico, porque entiendo que al final Leo Messi es Leo Messi, ¿no? Yo Eto'o, sí. Eto'o además es que con nosotros era una... Aunque no tampoco hizo grandísimos partidos contra nosotros, pero como se le veía el fuego en los ojos, yo lo veía endemoniado siempre. Encima es un jugador que me fascinaba, Eto'o. A mí Pedrito en su día era un jugador que siempre cobreaba. Sí, sí, te lo juro. O sea, y luego en el Chelsea hizo una carrera bastante guapa y de hecho creo que sigue jugando en la Lazio. Y a mí era un jugador que así muy culebrero, que siempre me daba miedo. Uno que nos perjudicaba, bueno, dos que nos perjudicaba mucho, incluso planteamientos, aquello de poner a Coentrao y eso, era Robben, por ejemplo, cuando jugaba contra Robben, sí. Ribery también. Bueno, y yo yéndome antiguo, Miguel Ángel, no vas a entender esto que te voy a decir, pero Oliver Kahn daba pavor y Schweinsteiger. Y Effenberg. Effenberg a mí me daba miedo de pequeño, tío. Sí. No he visto los primeros recuerdos. No he visto en directo, pero sé quiénes son, ¿eh? Sé quiénes son. Está por aquí Statham. A Miguel Ángel le da miedo Gaby. Miguel Ángel va a decir Rafinha. Rafinha, no. ¿Cuál es la pregunta? Ahora te la hago. Decía Statham, dice, a mí Diño no dormía la noche antes pensando en las barbaridades que hay que va a hacernos. Sí. Totalmente. A la mitad no sé si viene con bromas, nos ha puesto Fernando Torres, ¿eh? No sé si a la mitad está de broma, pero nos ha puesto Fernando Torres. Miguel Ángel, decíamos que cuál es el jugador, siendo tú evidentemente siguiendo al Madrid y demás, que más miedo te daba, ¿no? Cuando te enfrentabas. Claro, lo fácil es decir Leo Messi, pero no sé si tienes alguno otro que decías, hostia, este sí me da cosa. A ver, claro, lo fácil es Leo Messi porque, claro, es que yo sobre todo viví en auge la época de Guardiola. Entonces, claro, o sea,
Entonces es lo que más recuerdo. También me daba mucho miedo Neymar cuando estaba en el Barça, pero bueno, quizás Iniesta también, ¿eh? Era uno de esos jugadores que a mí, Ya, pero es que Iniesta tenía sinceramente, cara de buena gente. Es que es como. claro, o sea, ¿sabes? claro, no te daba miedo al verle, pero te daba miedo al verle jugar. O sea, cuando veías ya Sí. que tocaba la pelota ya no te parecía tan majo. Oye, se está animando mucho el chat con los nombres. Esto seguramente luego en Sí, el que sí. pongamos, que la gente lo ponga en el chat y los iré comentando. Lewandowski del Dortmund, que nos metió 4. Ojo, cuidado con ese, que también es la hostia. Ojo con Valerón, nos pone Damita por aquí. Y luego Bargic dice, yo creo que otro tipo de miedo. Pablo Alfaro con Navarro daban respeto, pero a un nivel más canchero, sí. Y por aquí dice Mourinho y Simeone por los palos. Eloy Lecina, que está por aquí por el chat, Iniesta iba de exhibición a exhibición ante nosotros. Gran nombre, coincido, mira, el bueno de Eloy siguiendo a Miguel Ángel Burgos. Yo creo que Eloy quiere intentar decir que tiene la misma edad que Miguel Ángel, pero no puede, evidentemente. Raúl García dice Niquito, pero riéndose, evidentemente. Qué mala gente, la mala gente muy mala. Bueno, Ojo chicos. Villa, Ojo Villa, Hostia, Villa. también. Y Villa es un jugador que me hubiera gustado de Madrid, ¿lo ves? Eso es otro que me hubiera gustado. También, sí. Hubiera llegado al Real Madrid. Chicos, no os voy a quitar más tiempo. Quiero daros las gracias a los tres por haber estado. A un par os he metido un poco así os he tenido que agarrar a última hora del cuello. Así que os agradezco a los tres. Espero que lo hayáis pasado bien. ¿Habéis estado bien? Bueno, ¿qué vais a decir? No vais a decir ahora no. Es lo típico, ¿no? Cuando te invitan no, si no te gusta algo de mi boda, me lo dices. ¿Qué te va a decir? No, oye, que la comida es una mierda. Pues no te lo voy a decir, increíble. Pero bueno, chicos, que gracias a los tres, Alejandro, Álvaro y a Miguel. Seguramente lo veremos por muchas más tertulias. Y que os cuidéis mucho, ¿vale? Igual os dejo unos días, os suelto un poco del brazo, porque creo que trabajo viernes a domingo de mañana y luego me voy unos días a la playa. Igual hago algún directo de allí. Ya os voy diciendo. Eloy, que se me escapó el otro día porque estaba un poquito malo, yo creo que también le molestaré para algún directo. Chicos, muchas gracias a los tres. Un abrazo. Un abrazo. Chao, gracias. Hasta luego. A todos. Ya despido a Miguel Ángel, a Álvaro y a